¿Ahora me escucha? Sí, ingeniero, adelante. Creo que hay interferencia, Inge, con el audio suyo. Ok, si no, licenciado Julio, Hola. es suyo el escenario. Ok, muchas gracias, César, licenciada Cristina. Bueno, el ingeniero Lemus, lastimosamente, pues, hay sus problemitas ahí de comunicación, entendible, ¿verdad? Creo que nadie está exento de esas situaciones. Pero bueno, me imagino que en otro momento nos va a acompañar. Bueno, ya nos han dado la bienvenida a lo que es el webinar Fortaleciendo mis herramientas mentales en tiempos de crisis. Pues primero presentarme, mi nombre es Julio Rivera, soy psicólogo, actualmente trabajo en la BOA en Ciudad Universitaria y bueno, tal vez ustedes no lo sabían, pero en estos momentos somos un grupo de aproximadamente 30 psicólogos que a nivel nacional estamos impartiendo este mismo webinar en los diferentes CRAED a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, pues les comparto esto para que sepan de que esto es bien importante para la BOAE, es muy importante para la DIE también. Y la idea de esto es tener un espacio precisamente para poder intercambiar ciertas experiencias de vida que podemos estar teniendo. Si bien es cierto, en la situación, por la situación actual estamos pues utilizando este tipo de herramientas como ser los webinars, pero algo que queremos dejar claro es de que lo que miremos en este webinar no solamente es por, obviamente, la situación de la pandemia del COVID-19, sino que la idea de esto es de que les deje a ustedes, bueno, nos deja a todos un aprendizaje que nos ayudará no solamente para este periodo, sino para la vida, ¿no? Que esa es la idea de todo conocimiento que nos ayude para la vida. Entonces, en esa línea de pensar, quiero que aprovechemos este espacio, ¿verdad? Para, como menciona ahí, fortalecer nuestras herramientas mentales, bueno, y especialmente en estos momentos, en tiempos de crisis, ¿verdad? Pero como les menciono, esto va más allá de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, vamos a proceder a iniciar. Permítanme, que también uno se está familiarizando con estos nuevos métodos de enseñanza también. Así que si tengo algún problemilla por ahí, pues les pido disculpas. Bien, vamos a iniciar como dice la diapositiva, con el manejo de las emociones en tiempos de crisis. Bueno, todos tenemos emociones. Muchas veces los problemas que podemos experimentar en la vida vienen precisamente por el manejo de estas emociones, ¿verdad? Entonces vamos a aprender primero un poquito de qué son las emociones, cómo podemos controlarlas o identificarlas, ¿verdad? Y ver diferentes herramientas que nos van a ayudar a fortalecer el manejo de las mismas, ¿no? Entonces, espero que tomen nota. Bien, aquí hay una línea de pensamiento que dice que al ser humano se le puede arrebatar todo, menos su capacidad para elegir la actitud que adoptará ante un conjunto de circunstancias. Muchas veces, y yo creo que, bueno, todos hemos escuchado que al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Creo que a todos nos dicen, no, hay que mantenerse positivo ante todo esto. Y muchas veces uno dice, ok, mantenerme positivo, ¿cómo me puedo mantener positivo en una circunstancia, vaya, por ejemplo, esta? En el que tal vez estoy en mi casa, tal vez estoy teniendo mucho problema en mi hogar, en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Me siento estresado por las clases, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Uno dice, pues, ¿cómo puedo tener una actitud positiva ante esto? Y algo que tenemos
que tener claro también, ¿verdad? Obviamente la vida está compuesta por situaciones muy positivas. Vaya, podemos llamarle graduarnos o estar cerca de graduarse, un cumpleaños, ¿verdad? Celebrar un aniversario con su pareja, qué sé yo, diferentes cosas. Pero también la vida está compuesta por momentos difíciles. Y eso tal vez como seres humanos es lo que nos cuesta por momentos entender. Eh, a veces hay dichos que son muy coloquiales o muy comunes, pero que tienen mucha sabiduría, ¿verdad? Y uno de ellos es de que la vida no es color de rosa. La vida tiene momentos positivos, como le menciono, pero también tiene momentos difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, una situación de salud, una pérdida de un ser querido. Todas esas situaciones también son parte de la vida. Eh, bueno, lastimosamente muchas veces no estamos preparados emocionalmente para confrontarlas, ¿no? Y precisamente el poder identificar nuestras emociones es lo que va a ayudarnos a nosotros a, a enfrentar estas situaciones de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, eh, por muy difícil que suene, ¿verdad? Estas son situaciones que uno tiene que asumir porque son parte de, ¿verdad? Entonces, así como nos alegra, ¿verdad? Los momentos de felicidad, también hay que eh, controlar nuestras emociones en los momentos difíciles de la vida, ¿verdad? Que como les menciono, eso es parte de, eso es algo que no podemos obviar, ¿verdad? Entonces, hay que hay que estar, como dicen, darle al mal tiempo buena cara, ¿no? Bien, los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de problemas, esos son los seres humanos más inteligentes. Esto va en línea con el pensamiento de la inteligencia emocional. Anteriormente nosotros pensábamos que solo había un tipo de inteligencia y que esa inteligencia era el que más conocía, ¿verdad? Por ejemplo, el que más memorizaba capitales de los países del mundo, él o la que sabía qué idioma hablan en X o Y país, ¿verdad? O, bueno, lo que es el conocimiento general, ¿verdad? Entonces, generalmente pensábamos que esas eran las personas más inteligentes. Pero la psicología nos ha ido enseñando de que hay diferentes tipos de inteligencia, no solamente eh, el saber o tener conocimiento general es sinónimo de inteligencia. Y aquí es donde viene lo que es un concepto nuevo, bueno, relativamente nuevo, que es la inteligencia emocional. Que esto tiene que ver como, y lo menciona acá, que los seres humanos más inteligentes son los que eh, no miden la felicidad por la ausencia de problemas, pero en realidad, bueno, el concepto de inteligencia emocional va más allá y dice que son aquellas personas que saben manejarse dentro de su ambiente y adecuar sus emociones, su actuar, su forma de interrelacionarse con las personas que están en su medio. Esas son las personas que son verdaderamente inteligentes. Es decir, y ustedes lo pueden comprobar, y aquí también, bueno, en este tipo de webinar, uno también hace mucha introspección, es decir, mira mucho hacia sí mismo, ¿verdad? Y ustedes lo pueden analizar. Ustedes en su ambiente de casa pueden ser unos, en su ambiente dentro de la universidad pueden ser otros, en su ambiente laboral pueden ser otros, no en el sentido de que son personas diferentes, pero la manera en que ustedes se relacionan con las personas que están alrededor de ustedes en esos diferentes espacios es diferente, ¿verdad? Desde cómo nos podemos expresar, ¿verdad? Hasta, podríamos decirlo que hasta nuestro mismo lenguaje corporal también nos cambia según la circunstancia en que estamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, parte de lo que es la inteligencia
inteligencia emocional es precisamente controlar nuestras emociones, ¿verdad? Y cuando hablamos de controlarlo, obviamente nadie está exento de, qué sé yo, enojarse en su hogar, enojarse en el trabajo, enojarse en la universidad, ¿verdad? Pero es cómo nosotros eh, manejamos esas emociones, eso es lo que en realidad dictamina qué tan inteligentes somos. Por ejemplo, yo sé, algo sencillo, ¿no? Eh, yo me puedo molestar con un compañero que tal vez tenía que hacer una exposición, hacemos una exposición en conjunto y no se preparó, ¿no? Pero con enojarme y decirle, mira, tal por cual, vos esto y lo otro, ¿qué voy a ganar? Entonces, bueno, mi compañero no cumplió con su parte, entonces yo tengo que afrontar eso y decir, bueno, ya con enojarme no voy a ganar nada, voy a hacer o voy a ejecutar dentro de mis posibilidades la presentación y bueno, se sale adelante, ¿no? Entonces, bueno, igual en el trabajo, yo me puedo, tal vez mi supervisora me hace un reclamo, yo puedo considerar que estoy dentro de la razón, pero en ese sentido, pues tengo que manejar mis emociones porque imagínense, voy y le pego a mi supervisor, supervisora o persona que está a cargo mío y ¿qué es lo que voy a ganar? Perder mi trabajo, ¿no? Entonces, como les menciono, el manejo de las emociones es precisamente clave para que nosotros tengamos una verdadera inteligencia emocional, ¿verdad? Yo me enfoco ahorita en la inteligencia emocional porque, como les menciono, bueno, ahorita el webinario es fortaleciendo mis herramientas mentales, ¿no? Pero para los que tienen un poquito más de conocimiento en el área de psicología, pueden saber de que hay diferentes tipos de inteligencia igual, ¿verdad? Pero bueno, eso no nos, eh, no es de nuestro interés por los momentos, ¿verdad? Entonces, quiero que tomen esta idea que está dentro de la diapositiva para que nos enfoquemos ahorita en lo de las emociones, ¿verdad? La felicidad no es precisamente la ausencia de problemas. Hay personas que no pueden tener problemas aparentemente, o nosotros podemos percibir que no tienen problemas, pero no son felices, ¿verdad? Entonces, bueno, un ejemplo muy claro, cuántas personas que son reconocidas o artistas, por así decirlo, son reconocidas a nivel mundial y uno puede decir que tienen todo lo que uno puede desear en la vida, pero terminan en, con ideas suicidas o ejecutando ideas suicidas, ¿verdad? Entonces uno dice, puchica, pero él lo tenía todo en la vida y como les digo, la felicidad no es la ausencia de problemas. Todos en algún momento enfrentamos cierta problemática y nuestras herramientas mentales son las que precisamente nos ayudan a sobreponernos a esos momentos difíciles. Entonces, vamos a continuar. Y aquí, bueno, yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Reconocen los pensamientos, sentimientos y o emociones que la situación actual te genera? Todos en algún momento, ¿verdad? Experimentamos cambios de emociones en este momento que estamos pues con lo de la pandemia del COVID-19. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, eso es una, como les digo yo, una introspección, un ver hacia adentro. Se han, bueno, se han tomado el tiempo para pensar, ¿verdad? ¿Cómo se han sentido ustedes en el plano emocional ante esta situación? Se los planteo porque los sentimientos, nuestros sentimientos y emociones, y ya vamos a hablar de la diferencia en un momento, ¿verdad? Eso es lo que en realidad determinan cómo nosotros afrontamos una situación, ¿verdad? Eh, uno, en mi caso, yo, pues como profesional de la psicología, no es que estoy exento a, a no tener esos cambios de emociones, ¿no? Para mí también, como ser humano y todo ser humano, experimenta diferentes sensaciones, desde la alegría hasta la tristeza, ¿verdad? Y bueno, eh, es difícil, por momentos es difícil mantener nuestras emociones como en control, ¿no? Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas,
Y si nosotros no reconocemos cómo estamos en cuanto a nuestros sentimientos y emociones actualmente ante esta situación, difícilmente vamos a poder afrontarla de una manera exitosa, ¿verdad? Entonces, les hago esa reflexión y más adelante, pues, al terminar también, ¿verdad? Pueden tomarse ese tiempo y en base a lo que nosotros miremos en esta presentación, aplicar ese conocimiento para enfrentar la situación en base a sus sentimientos y emociones, ¿verdad? Entonces, esto es como no autocrítica, sino un insight, un ver hacia adentro, ¿verdad? Una autoevaluación para que ustedes se puedan hacer, ¿verdad? Y, y bueno, eso creo que en estos espacios en los cuales me refiero en el espacio en cuanto a este momento que estamos en el distanciamiento social, ¿verdad? Por lo menos en mi caso me ha ayudado mucho a autoevaluarme, ¿verdad? Y me imagino que en su momento todos hemos hecho esas autoevaluaciones de cómo nos sentimos, ¿verdad? Pero bueno, ahí, como les digo, con las herramientas que miremos, esto nos va a ayudar también a tener un panorama diferente. ¿Ok? Aquí ya entrando en materia, aquí vamos a tal vez ver un poquito más de conceptos, ¿verdad? Yo generalmente, a mí me gustan cuando hago una presentación soy más de interacción con las personas, ¿verdad? Bueno, ahorita actualmente creo que somos 75 personas, entonces se nos complica un poquito, pero vamos a tener nuestro tiempo para poder interactuar. Porque yo no soy mucho, al momento de dar una presentación, no soy mucho de conceptos, ¿verdad? Pero ahorita sí vamos a tener que ver algunos conceptos, entonces espero que no nos aburramos, ¿verdad? Porque como les menciono, a mí me gustan más las presentaciones así un poquito más dinámicas y de interactuar, pero vamos a tener ese momento más adelante. Bien, entonces estábamos hablando sobre los sentimientos y emociones. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las relaciones de las mismas y ver de dónde surgen, ¿verdad? Yo creo que nunca a veces escuchamos conceptos, pero en realidad nunca nos hemos tomado el tiempo de preguntarnos de dónde vienen, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a hablar precisamente de eso y cómo nosotros vamos a tener ese control de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, bueno, el primer punto nos dice, solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es de que todo lo que está en nuestra mente es precisamente porque nosotros lo dejamos estar ahí, ¿verdad? Y de igual manera, si nosotros queremos sacar un pensamiento, nosotros tenemos pues la habilidad de hacerlo, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener claro cómo llega un pensamiento a la mente, ¿verdad? Entonces nos dice acá, bien, los sentimientos no son simples emociones que suceden, ¿verdad? No puedes tener un sentimiento sin antes haber experimentado un pensamiento, ¿verdad? Miren la relación que hay. O sea que hay una relación entre el concepto de pensamiento, sentimiento y emoción. Para llegar a ser una persona libre y sana, tienes que aprender a pensar de forma diferente, ¿verdad? Entonces, muchas veces los pensamientos llegan a nosotros de nuestro ambiente. Y no me refiero al medio ambiente de naturaleza, sino a nuestro ambiente, es decir, lo que nos rodea, tanto en el plano biológico como en el plano social, en verdad, es decir, las personas que nos rodean, nuestras amistades, nuestros familiares, ¿verdad? Todo ese tipo de ambiente hacen que nosotros desarrollemos cierto pensamiento. Es por eso que nosotros generalmente tenemos una línea de pensamiento similar a las personas que nos rodean. Ojo, generalmente, eso no significa de que uno, solo porque estoy con mi familia voy a pensar lo mismo que mi familia. No, obviamente tenemos diferencias individuales, pero generalmente manejamos la misma línea de pensamiento y es por eso, porque como nos rodeamos, intercambiamos
ideas, ¿verdad? Generalmente esas ideas se terminan transformando, por así decirlo, en pensamientos. Y en base a nuestros pensamientos, ¿verdad? Es de que nosotros llegamos a tener el sentimiento hacia un punto de vista en particular, ¿verdad? Es ahí donde uno dice, ¿estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo? Eso es en base al pensamiento que uno puede tener, ¿verdad? Entonces, del pensamiento pasamos al sentimiento y del sentimiento pasamos a la emoción, ¿verdad? Porque la emoción ya implica, ¿verdad? Un estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vaya, algo, un ejemplo tal vez un tanto sencillo, ¿verdad? Pero que me imagino, bueno, va a ser fácil de entender. Bueno, yo puede ser que tengo el pensamiento o dentro de mi familia o con quien mis amistades, la mayoría tenemos simpatía por un equipo de fútbol, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ese es mi pensamiento. Yo pienso que mi equipo es el mejor, ¿verdad? Pero después hay una persona que tiene un pensamiento diferente al mío. Entonces, ahí es donde mis sentimientos me dicen, no, mi equipo es mejor por este y este motivo, ¿verdad? Y si tú dices de que tu equipo es mejor, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Ajá, pero después viene la otra persona y me dice, no, pero tu punto de vista no es el adecuado por este y este motivo, ¿verdad? Entonces después ahí ya es donde tenemos, pues podríamos decirlo, el eje de esta problemática de lo que son los sentimientos y emociones. Hay personas que cuando les rebaten su punto de vista, utilizan el enojo o la ira para expresar sus diferencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa no es la manera adecuada. Ahí hablamos de que hay un manejo inadecuado de las emociones, ¿verdad? Pero aquellas personas que manejan bien ese aspecto, respetan respetan la opinión, pero no comparten, ¿verdad? Pero eso no significa que yo, por no tener una simpatía por X o Y tema con alguien, no significa que va a ser mi enemigo o que voy a agarrar a esta persona a golpes o agredirle o qué sé yo, cualquier tipo de reacción que no sea la adecuada, ¿verdad? Entonces, como les digo, es como es como una cadena. Vamos del pensamiento al sentimiento y a la emoción, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez el ejemplo quedó claro, ¿verdad? Espero que lo haya sido. Como les digo, ya, yo lo apliqué al fútbol, ¿verdad? Pero puede ser a cualquier tema, puede ser, qué sé yo, religión, puede ser ante una carrera, ¿verdad? Yo creo que ingeniería eléctrica es mejor que ingeniería industrial, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Pueden ser diferentes temáticas en las cuales hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entonces yo tal vez tomé ese ejemplo porque considero que es el más fácil de entender, ¿no? Pero la temática puede ser cualquiera que ustedes consideren como, pues, con puntos de vista eh, diferentes, ¿verdad? Entonces, como menciona aquí el último chequecito, para llegar a ser una persona libre y sana, tienes que aprender a pensar de forma diferente, ¿verdad? Y cuando habla de forma diferente significa bueno, veo que alguien levantó la mano. Eso significa a respetar eh, puntos de vista, como les digo, que puedan ser diferentes al nuestro. Y, y en realidad, pues, como les mencionaba, aprender, tal vez no compartir, pero sí a respetar, ¿verdad? Y a manejar nuestras emociones. Ay, miro que alguien levantó la mano, César, por cualquier cosa, o licenciada Cristina. Bien. ¿Qué puedo hacer yo para manejar mis emociones? Entonces, para manejar las emociones, tenemos que ver que hay podríamos decirlo, tres áreas
que forman la persona en sí, que son la conducta, es decir, lo que yo hago, lo cognitivo, que es lo que yo pienso, y lo fisiológico, que tiene que ver con mi cuerpo. En psicología decimos que el ser humano es un ser biológico, psicológico y social, ¿verdad? Es un triángulo, ¿verdad? Entonces, eh, esas tres áreas continuamente están interactuando entre ellas para formar lo que es la personalidad. Entonces, cuando hablamos de emociones, las emociones no están exentas de estar en cada uno de estos planos, ¿verdad? En lo conductual, es decir, en mi forma de actuar, en lo cognitivo, en mi forma de pensar, y en lo fisiológico, en las reacciones que mi cuerpo experimente, ¿verdad? Y ya vamos a hablar un poquito de eso, porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver el cuerpo con las emociones? Y es algo bien sencillo. Ya lo vamos a explicar. Bien, entonces cuando hablamos de las emociones, en lo conductual, es decir, en las situaciones que me incomodan, ensayar qué puedo hacer cosas que me gustan. Es decir, por ejemplo, eh, algo vaya, apliquémoslo en el plano de ustedes como estudiantes. Me imagino que, y esto es algo igual cuando yo era estudiante, eh, había algo que siempre me ponía, no nervioso, ¿verdad? Porque no, tal vez en mi caso tenía cierta facilidad para hacerlo, pero, por ejemplo, las presentaciones, ¿verdad? Muchos estudiantes le tienen pavor a esas situaciones, ¿verdad? Entonces dicen, en las situaciones que me incomodan, ensayar qué puedo hacer. Entonces, una herramienta básica es le decían a uno, es que practique frente al espejo. Imagínese, si está haciendo la presentación, imagínese que la habitación está vacía, que no hay nadie, ¿verdad? Y bueno, uno eh, tomaba o utilizaba diferentes herramientas como para reducir ese nivel de nerviosismo, ¿verdad? Entonces, en eso cuando estamos ante situaciones que nos incomodan, eh, se dice que ensayar, ¿qué puede hacer? Muchas veces, cuando hablamos de ensayar, no es recrear, tal vez físicamente, o sea, cuando se pueda, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Por ejemplo, yo puedo ensayar dar una presentación, ¿verdad? Eh, pero también hay ensayos mentales, es decir, visualizarme en una situación en particular, ¿verdad? Y pensar cómo haría o cómo me desenvolvería yo ante esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, otra situación estresante para el estudiante son los exámenes, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, una idea es visualizarse en el ambiente del examen, ¿verdad? Y respondiendo de manera positiva a las interrogantes que puedan haber en el mismo, ¿verdad? Porque a veces, y tal vez, bueno, ustedes pueden hacer esa reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos preparado para un examen y sentimos que vamos bien y al momento que nos ponen el examen de frente, miramos o nos sentimos que nos vamos en blanco, pues, de que como que todo lo que estudiaron no quedó nada y tal vez, pues, nos quedamos así como nos congelamos, ¿no? Entonces, como les digo, tener ese ensayo, ya sea físico o mental, de las situaciones nos ayudan muchas veces a enfrentar esas situaciones, ¿verdad? A que conductualmente nosotros ensayemos qué hacer, ¿verdad? Algo que yo no les había contado cuando me estaba presentando. Bueno, yo aquí dentro de la BOAE, yo trabajo mucho con los equipos deportivos de la universidad. Yo soy psicólogo deportivo, ¿verdad? Mi especialización es en la psicología del deporte. Entonces, muchas veces yo hago situaciones de ensayo con mis atletas, es decir, ensayamos sus rutinas frente a una competencia, ¿verdad? Entonces, eso les ayuda mucho a manejar sus emociones y a evitar de que se sientan nerviosos, ¿verdad? O que sientan algún tipo de situación emocional que los descompense y no puedan desarrollar sus habilidades deportivas como deberían de hacerlo,
¿verdad? Entonces, por lo menos dentro del área de la psicología deportiva, nosotros aplicamos mucho esa herramienta del ensayo, ¿verdad? Y que eso les puede ayudar mucho a manejar sus emociones. En lo cognitivo tiene que ver con pensamiento, ¿verdad? Bueno, lo cognitivo tiene que ver con lo que es eh, la inteligencia, la razón, ¿verdad? Mucho lo que tiene que ver con los procesos mentales, ¿verdad? Eso es lo cognitivo. En ese sentido, pues, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar los problemas y sus posibles soluciones, verificar creencias y la validez de estas. Muchas veces, bueno, y aquí yo también usando las frases, ¿verdad? Que generalmente utilizamos, ¿verdad? Eh, a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Y aquí es cuando nosotros tenemos que identificar nuestros problemas y ver qué posibles soluciones hay, ¿verdad? ¿Y por qué les digo que, bueno, muchas veces nos ahogamos en un vaso con agua? Porque a veces miramos un problema de tal manera en que nosotros decimos que no tiene solución, ¿verdad? Entonces, si un problema no tiene solución, entonces, ¿por qué nos preocupa? ¿Verdad? Si no tiene solución, no tiene solución. Entonces, no, ¿para qué estresarse, no? Pero en realidad, toda situación, ¿verdad? Todo problema, tenemos que afrontarlo y decir, bueno, yo voy a hacer lo que está dentro de mis posibilidades, ¿verdad? Y si no está dentro de mis posibilidades, bueno, que yo quedo con la conciencia tranquila, que hice mi mejor esfuerzo y, y esperamos que a través de ese esfuerzo podamos ya sea superarlo o estar cerca de superarlo, ¿verdad? Pero si en definitiva nosotros miramos a una situación como que no tiene solución, entonces no pierda tiempo en eso y enfoque su energía en en otra situación, ¿verdad? Pero eh, para eso tenemos que tener claridad, ¿verdad? Si miro un problema, ver sus posibles soluciones y ver qué es lo que está dentro de mis posibilidades para poder lograrlo. Y si no se puede, pues tranquilo, como les digo, con dar el mejor esfuerzo uno tiene que estar satisfecho, ¿verdad? Eh, por ejemplo, no sé, hay momentos que tal vez nos dejan una tarea y uno sabe, ¿verdad? De que tal vez no es lo que uno esperaba presentar, pero lo que uno tiene es lo que en realidad eh, pudo edificar dentro de sus posibilidades. Entonces, eso lo tiene que dejar a uno tranquilo, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tal vez muchas veces nos han enfocado en de que algo tiene que estar, y especialmente aquellas personas que son perfeccionistas, ¿verdad? Dicen, tienen que estar perfecto o de lo contrario no sirve, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces nosotros incluso tenemos el problema de que nos ponemos metas demasiado, demasiado altas en vez de ser metas realistas, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, algo sencillo y que, bueno, tal vez muchos nos podemos identificar. Cuando termina un año, lo primero que uno piensa es de que en enero voy a empezar a ir al gimnasio y voy a bajar de peso, voy a mejorar mi condición física, por así decirlo. Pero uno quiere, o mucha gente piensa que en un mes ya va a tener el six-pack o va a desarrollar la musculatura que quiere y, y muchas veces solo vamos al gimnasio una vez por semana. Entonces, ahí, bueno, la problemática puede ser de que yo no me siento bien físicamente, ¿verdad? Yo sé cuál es la solución, pero si yo no estoy haciendo lo necesario para cumplir esa meta, difícilmente lo voy a hacer. Entonces ahí mi problema es de que tal vez yo me puse metas demasiado altas, ¿verdad? A posiblemente decir, vaya, al final de enero yo lo que quiero es por lo menos bajar 5 libras, ¿verdad? Algo más realista. Entonces, en ese sentido, o incluso los plazos en cuanto nos fijamos metas, pueden ser
y realistas, ¿verdad? Entonces, el poder pensar claramente sobre nuestros retos, nuestros problemas y plantearnos soluciones realistas nos van a ayudar a nosotros a verlo de una manera positiva y poder en realidad tener una experiencia en la cual cumplamos nuestras metas, en la cual podamos superar nuestros problemas, ¿verdad? Pero para eso tenemos que ser realistas y ver cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, ¿verdad? Y en base a ellas ver si con eso puedo alcanzar mis metas, ¿verdad? Lo siguiente, lo fisiológico. Bueno, no hay, uno puede decir, pero Lick, ¿cómo se relacionan las emociones con el físico? Pues es sencillo. Cuando uno está nervioso, uno empieza con la sudoración en las manos, uno siente que el corazón empieza como a acelerar sus latidos, ¿verdad? Uno hasta empieza a sudar, así en la frente, o incluso empieza a tener así como mariposas en el estómago, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de reacciones fisiológicas, ¿verdad? Van de la mano con las emociones. Entonces, muchas veces, uno lo que tiene que hacer es identificar esos indicadores. Es decir, si yo siento que mi ritmo cardíaco está acelerándose, entonces yo lo que tengo que hacer es controlar mi respiración, ¿verdad? Si empiezo a tener esa sudoración, ¿verdad? Entonces, bueno, no pensar en tanto, ay, estoy sudando, sino que saber de que esa sudoración está ahí por un proceso fisiológico natural, ¿verdad? Yo, como les mencioné, ahí tal vez apartándome un poco y enfocándome en mi área de trabajo, ¿verdad? Con los atletas, ellos se ponen bien nerviosos al momento de ir a una competencia. Entonces, yo les digo, miren, eso es normal. El día de que ustedes no se sientan nerviosos por ir a una competencia, mejor ya retírense, porque ya definitivamente esa actividad no les está generando ninguna, eh, ninguna respuesta emocional, ¿verdad? Entonces, es algo normal, ¿no? Y entender eso, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a decir, puchica, bueno, en este momento, bueno, en mi caso, yo siempre tenía un malestar siempre en el estómago, ¿verdad? Y yo ya sabía, y yo lo que hacía era respirar profundo y decirme a mí mismo, estás experimentando eso porque estás nervioso, relájate, ¿verdad? Y ya con eso, entonces yo iba y sabía de que eso era parte de mi respuesta fisiológica ante una situación que me generaba pues nerviosismo, ¿verdad? Entonces, entender todas esas reacciones de nuestro cuerpo nos ayudan a nosotros a entender el tipo de emoción que estamos experimentando, ¿verdad? Entonces, ven cómo todo se relaciona, la conducta con el pensamiento, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Esas son como quien dice, los indicadores que muchas veces, bueno, por ejemplo, otro indicador clarito. Yo creo que todos cuando nos enojamos nos ponemos rojitos, o cuando nos da pena también nos ponemos rojitos, ¿verdad? Y eso es precisamente, yo no tengo que ver a alguien, o sea, no le hago ninguna prueba psicológica ni nada, solo con el hecho de ver a una persona con su rostro rojito, ya me dice a mí que esa persona o está enojada o está nerviosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, como les menciono, ¿verdad? Las emociones se relacionan en todas esas tres áreas de lo que es el ser humano, su conducta, su pensamiento y su parte biológica. Entonces, a medida ustedes van identificando cómo las diferentes emociones actúan en su cuerpo, ustedes van a ir aprendiendo a cómo manejarlas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a continuar. Tal vez me extendí un poquito en esta diapositiva, pero sí considero de que era muy importante y
Bueno, como les digo, si tienen alguna pregunta, vamos a tener nuestro tiempo de respuestas más adelante. Entonces, ya aquí ya vamos a lo técnico, las recomendaciones y técnicas para un mejor manejo de tus emociones ante la actual crisis, ¿verdad? Entonces, ahorita ya vamos más a lo práctico, a lo que podemos hacer nosotros así en nuestros ambientes, ¿verdad? En nuestras casas, porque, ojo, espero que estén en sus casas, ¿verdad? Por favor, quédense en casa. Bien, reconocer tus emociones. El poder reconocer nuestras emociones nos permiten conocer el funcionamiento de nuestro propio ser, lo que hablamos anteriormente. Nos enseña lo que nos agrada y nos desagrada y nos facilitan la adaptación con nuestras circunstancias. Las emociones nos ayudan al proceso adaptativo, ¿verdad? Obviamente, el convivir tanto tiempo en casa para muchos es diferente requiere un proceso de adaptación, ¿verdad? Así como cuando, por ejemplo, cada periodo académico ustedes se tienen que adaptar tal vez a docentes, a formas de llevar una clase, ¿verdad? También nosotros nos adaptamos y especialmente en este preciso momento en el cual obviamente nuestra forma habitual de cómo manejábamos nuestra vida cotidiana ha cambiado, esto requiere un periodo de adaptación, ¿verdad? Entonces muchas veces no nos damos cuenta de esto y pensamos de que las cosas fácilmente van a cambiar y no es así. Necesitamos un tiempo de adaptación